Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este martes 12 de julio del año 2022. Qué gusto que usted nos acompañe para seguir analizando esos temas tan importantes que acontecen a nivel nacional e internacional. Y en este caso nos vamos a centrar en una temática que ha estado dando muchísimo de qué hablar tanto a nivel nacional como internacional, y es el tema de la reelección. A ver, vamos a estar analizando el contexto respecto a: ¿debe ser permitida la reelección? ¿No debe ser permitida? Bueno, si la Constitución dice que no, pero si al final la última palabra la tiene la misma ciudadanía, entonces ¿por dónde nos vamos? ¿Tiene implicaciones sociales, culturales, económicas, jurídicas? Bueno, eso y más lo vamos a estar analizando con nada más y nada menos que nuestra abogada y analista política, Zulena Ayala. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto por acompañarnos. Gracias, Fernando. Buenas noches. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Gracias por la invitación, sobre todo por un tema tan delicado y tan importante para todo el país. Y bueno, aquí estamos. Desde luego, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces no los hacemos esperar más y entramos en materia. Respecto a los últimos días que se ha tocado la reelección. Miren, de una u otra manera, pero este tema tenía que salir a relucir. Y eso que apenas es el inicio, porque todavía no hemos entrado en el año preelectoral, donde se supone que esto va a crecer muchísimo más. A ver, Zulena, por una parte, analicemos lo que dice el vicepresidente de la República, Félix Uria, que dice: mire, hay que respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Ok, está bien. Pero tenemos el otro aspecto en el que se menciona: no, mire, pero si la Constitución es clara en decir que la reelección no es permitida, entonces hay un doble discurso por ahí, hay una violación de la Constitución. Zulena Ayala. Yo creo que hay que partir de la base de qué es lo que dice este libro. Yo, como creyente, después de la Biblia, este es el segundo libro más importante que rige mi vida. Y es el libro que todos los ciudadanos responsables de este país deberíamos de conocer su texto. ¿Por qué? Porque ahí están contenidos cuáles son nuestros derechos fundamentales como ciudadanos. También están contenidos cuáles son los límites de los funcionarios, cuáles son las competencias de cada uno de los órganos del Estado. Y este libro sagrado, nuestra Carta Magna, no una, sino 5 veces a lo largo de su texto, prohíbe terminantemente la reelección presidencial. Es tan clara que en el artículo 154 nos dice que el periodo presidencial será de 5 años, que va a comenzar y va a terminar el 1 de junio, y que por ningún motivo esa persona que era presidente puede seguir siquiera un día más en el cargo, ni siquiera un día más. Es decir, y a lo largo del texto de la Constitución se dice en reiteradas ocasiones, incluso al final, en el artículo 248, en el inciso final, el artículo 248 establece el modo en que se va a reformar la Constitución, cuál es el procedimiento a seguir. Y al final de ese artículo dice tajantemente que el tema de la alternabilidad en la presidencia de la República es un tema que no admite reforma, es decir, es una cláusula pétrea, prácticamente escrita en piedra. No puede ser modificada, mucho menos interpretada por una sala ilegítima. Porque si bien es cierto, el argumento de algunos en este momento es: los fallos de la Sala de lo Constitucional se respetan. Yo, como abogada, como ciudadana, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Totalmente de acuerdo. Los fallos de la Sala de lo Constitucional se respetan. Por lo tanto, respetemos el último fallo que emitió la legítima Sala de lo Constitucional, que fue
destituida el 1 de mayo del año 2021 por la actual Asamblea Legislativa. En ese último fallo, esos magistrados legítimos que fueron electos a través del procedimiento que establece la Constitución y fueron destituidos sin ninguna causa legal, por lo tanto su destitución fue inconstitucional, fallaron que la elección de esa nueva sala, la actual, era inconstitucional. Entonces, respetemos ese fallo. ¿Qué significa con ese fallo? Sí. Que la actual sala de lo constitucional es ilegítima, que únicamente son 5 abogados que usurparon funciones que no les corresponden, que no fueron electos conforme al procedimiento establecido en la Constitución y que por lo tanto esa resolución donde habilitan al presidente actual para que busque la reelección presidencial, como dijo un abogado ayer en otro programa, es simplemente la opinión de 5 abogados. No tiene ninguna fuerza jurídica, ninguna. Ok, algo que me llama muchísimo la atención es que también el vicepresidente de la República menciona, mire, pero es que la reelección no la va a hacer el presidente, la reelección la va a hacer el pueblo. A ver, ¿qué criterio se merece este tipo de opiniones? El pueblo somos todos, ¿verdad? Precisamente el pueblo decidió redactar esta Constitución, porque fue una asamblea constituyente que fue la que redactó el texto de esta Constitución. No nos gusta lo que dice la Constitución. Bueno, todos y cada uno de los funcionarios, incluido el vicepresidente de la República, el presidente de la República, cuando tomaron posesión de su cargo, ¿qué hicieron? Juraron cumplir la Constitución y las leyes, defender el texto de la Constitución y las leyes. Y ahora resulta que quieren cambiar las reglas del juego para su beneficio. Porque también quiero aclararle algo al pueblo salvadoreño. Este documento fue redactado para darle poder al ciudadano, a nosotros, a los salvadoreños, para darnos derechos que podemos exigir su cumplimiento. Aquí se establece el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la educación, al trabajo, a celebrar contratos, etcétera. Aquí hay una serie de derechos que fueron creados en beneficio de todos y cada uno de los salvadoreños. Pero además, este documento fue creado para ponerle límites al poder. Así tiene que ser. Aquí quien debe demandar, como usted mismo lo dijo, es el pueblo. Somos los salvadoreños. Esos funcionarios que están en el gobierno de turno son nuestros empleados. Ellos tienen que sujetarse a lo que dice la Constitución. Es tan sabia la Constitución que nos dice en uno de sus artículos que los ciudadanos en este país podemos hacer todo, absolutamente lo que queramos, sí, excepto lo que está prohibido por la Constitución y las leyes. Y saben que para los funcionarios opera al revés. Los funcionarios no pueden hacer absolutamente nada que no esté establecido en esa Constitución y en las demás leyes. Imagínense qué sabiduría. Entonces, ¿por qué ahora esos funcionarios quieren limitar nuestros derechos y quieren que nosotros les demos más poder? Cuando debería ser al revés. Nos deberían de otorgar más derechos y limitar el poder de ellos. Limitar a 5 años el periodo presidencial es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, y que incluso la Constitución habla de una figura que nunca, por lo menos en estos últimos años se ha invocado, exacto, que es el derecho a la insurrección, que satanizan a algunos, y no, ahí está en el artículo 87, pues. ¿Qué significa? Que esta Constitución nos otorga a los ciudadanos salvadoreños el derecho a la insurrección para establecer el orden constitucional, cuando un funcionario está rompiendo con lo que dice la Constitución. ¿Ven qué sabio es ese documento? ¿Por qué lo vamos a modificar? ¿Por qué vamos a venir a interpretar una cláusula pétrea? Es muy peligroso. Es muy peligroso que abramos la puerta a ese tipo de debates cuando es tajante. Y cualquier abogado en este país, cualquier abogado decente, cualquier abogado que conoce las leyes, le va a decir lo mismo. La reelección presidencial está prohibida en El Salvador.
Algo que también llama muchísimo la atención en comparativa con lo que ha pasado en gobiernos anteriores es el hecho, y se mantiene la idea de, mire, pero es que 5 años no son suficientes. A ver, yo recuerdo haber escuchado esta primera frase allá durante el final del gobierno de Mauricio Funes. Y si usted se recuerda, salía el anuncio 5 más, que precisamente la sala manda, mire, quítelo, ¿sí? Entonces, se puede mantener esa idea de que para lo que ha hecho el presidente Bukele, 5 años no son suficientes y se requieren, como decía en el periodo Funes, 5 más. Es que no es nuestro problema si en 5 años no ha resuelto los problemas del país. Ya llevamos más de 3 años. Y seamos realistas, ¿qué problemas ha resuelto? El tema de la educación, si apenas les están pagando a los maestros. El tema de la seguridad, que es lo que está de moda ahorita, que parece ser que simplemente es una solución cosmética, que atrás hay mucha tela que cortar. El tema económico. Es cierto, hay una crisis mundial, pero El Salvador, ¿cómo está enfrentando esta crisis? ¿Realmente no le van a alcanzar 5 años para resolver los problemas del país? No es nuestro problema que esté rodeado de gente incompetente o que no estén tomando las medidas adecuadas para sacar adelante al país. ¿Quién le dijo que adoptáramos el Bitcoin como moneda de curso legal? Esa fue una idea del presidente, fracasada. 425 millones de dólares invertidos en ese fallido proyecto. ¿Necesita otros 5 años más para qué? No. Ahí donde vuelvo y repito, este documento nos ha otorgado el derecho a los ciudadanos salvadoreños a que si en 5 años un presidente no ha hecho bien las cosas, nos da el derecho de quitarlo. Ese es derecho de nosotros. Sí. No le da el derecho a él de quedarse, al contrario, a él le impone la prohibición de que continúe en el cargo después de esos 5 años. Ok, perfecto. Sigamos analizando más argumentos, más ideas, pero eso luego de nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora, otra de las ideas a analizar respecto a la reelección es aquella que siempre se menciona como, mire, ¿por qué si en otros países se pueden reelegir y no es un delito, no es pecado, no es condena? ¿Por qué en el nuestro sí se tiene que prohibir la reelección y no podemos decirle al presidente, mire, quédese ahí? Eso lo anda lleno. Análisis. Bueno, el tema de la prohibición de la reelección en una constitución no nació con la constitución de 1983. Esto viene desde 1886. Y desde entonces, ayer estaba viendo un video de un historiador muy respetado salvadoreño que nos hacía un análisis de todos los presidentes que a lo largo de la historia se han querido reelegir. Y el último que lo hizo fue el general Maximiliano Hernández Martínez, que ha pasado a la historia ¿cuál es el título que siempre mencionan de él? Que era un dictador, porque él se aferró al poder, porque él modificó la Constitución para continuar en el poder, porque la Constitución cuando él llegó al poder le prohibía la reelección y él la manipuló para quedarse a la fuerza en el poder. ¿Y saben qué? El pueblo salvadoreño le pasó la factura. Entonces,
no es un invento de la última Constitución de El Salvador. Lo que ha hecho es proteger a lo largo del tiempo precisamente esos deseos que han tenido muchos mandatarios de aferrarse y perpetuarse en el poder. Es decir, no es una idea como se menciona desde el oficialismo de que, no, mire, lo que pasa es que esta constitución ha sido creada por la oligarquía, ha sido creada por los ricos y por eso no quieren permitir que un presidente que en verdad le sirva al pueblo continúe en el poder. ¿No es eso así? Tenemos una de las mejores constituciones de América Latina, la verdad. Yo que la he estudiado, por eso lo dije hace un momento, es muy sabia, pone muchos candados al poder, no al ciudadano, al poder. Entonces, por eso es que al actual gobierno no le gusta esta constitución, por eso es que le ha encomendado al vicepresidente que la modifique o que si es posible crear una nueva, porque la actual constitución es tan sabia y limita tanto los abusos de poder que es un estorbo para cualquier mandatario que quiere aferrarse al poder. ¿Por qué en otros países y en El Salvador no? Porque su constitución se los permite. La constitución de Estados Unidos, 1776, sí, claro, imagínense, 100 años más que la nuestra, ya lo contempla y no pasa nada. Pero claro, allá existen una serie de instituciones democráticas fuertes, sólidas, que controlan las decisiones que toma el mandatario. Pero ¿cuáles son las condiciones de El Salvador? Si a partir del 1 de mayo del 2021 le dieron golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, la encargada de interpretar este libro, esta ley suprema, se la quitaron de encima porque dijeron nos estorba para tener el control total del Estado. Ya tenían el Ejecutivo, el 1 de mayo tomaron posesión de la Asamblea Legislativa, solo les quedaba el órgano judicial. Y bueno, comenzaron tomándose la Sala de lo Constitucional y ya vimos que después han ido, ¿verdad?, acaparando casi todo el órgano judicial. Entonces, no tenemos instituciones democráticas fuertes. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral, donde son abogados esos magistrados, que cuando sale la resolución ilegítima de estos abogados que usurpan las funciones de la Sala de lo Constitucional, diciendo que avalaban la reelección presidencial, vienen los del Tribunal Supremo Electoral diciendo vamos a acatar esa resolución, sin hacer ningún análisis jurídico como el que estamos haciendo en esta noche. No es tan sencillo de que porque ellos dicen que se puede, se puede. Señores, todos estamos obligados a cumplir el texto de esta. Miren, si es que si yo les puedo leer una serie de artículos, sí, que prohíben tajantemente la reelección presidencial. Otra idea que se maneja entre la ciudadanía, y esto también es algo polémico, se menciona, ok, permitamos la reelección, esto se puede ver en Twitter, permitamos la reelección, y si en los otros 5 años no funciona, pues entonces nosotros como pueblo, pues sacamos al presidente. ¿Cómo se puede analizar? No, mentira, sí, vuelvo y repito, no tenemos instituciones democráticas actualmente independientes, todas están controladas desde el oficialismo. ¿Cómo vamos a tener elecciones libres dentro de 5, 6, 7 años para sacar al actual poder? Si ellos van a controlar todo. Bueno, ahorita andan en campaña de buscar el apoyo para la reelección presidencial, no en El Salvador. Se han ido a Estados Unidos, a un país libre y democrático como los Estados Unidos. Han ido a buscar a los hermanos de la diáspora, muchos de ellos con una situación migratoria irregular, para que apoyen la reelección presidencial. Prácticamente los diputados de Nuevas Ideas han llegado a Estados Unidos, una tierra libre y democrática, a pedirle a nuestros hermanos salvadoreños que pidan que violemos la Constitución de El Salvador, porque el artículo 75 en la causal cuarta dice que pierde los derechos de ciudadanos aquellos que andan con consignas y proclamas de reelección presidencial. Imagínense qué grave es la situación. Esas personas que andan ahí, esos diputados de Nuevas Ideas que andan ahí descaradamente pidiendo, apoyando, proclamando una reelección presidencial, saben que si tuviéramos un Tribunal Supremo Electoral independiente, automáticamente
automáticamente estaría pidiendo que les quiten sus derechos de ciudadano. Es decir, ese diputado ya no podría buscar ser nuevamente candidato de elección popular, porque aquí en este libro dice que ese es uno de esos derechos de ciudadano que se pierde. Y hasta ahorita nadie ha perdido los ¿Cómo derechos no? por La hablar actual, de la anterior sala de lo constitucional, la que fue destituida inconstitucionalmente, abrió un caso y se resolvió de un ciudadano que perdió sus derechos precisamente por andar con sus proclamas de la reelección presidencial. Es muy grave y como repito, como no hay instituciones independientes, aquí todo el mundo puede decir violemos la Constitución, es que no me gusta, es que el pueblo manda. Sí, el pueblo manda. Por lo tanto, dentro de 5 años vamos a ir en el 2024 vamos a acudir a las urnas y vamos a tomar la decisión si queremos que el actual gobierno continúe. Arena estuvo 20 años en el poder, pero eso sí, cada 5 años cambiaba su candidato a la presidencia, porque estaba claro que la reelección estaba prohibida. Yo creo que un partido político como Nuevas Ideas, que se jacta de gozar de tanto apoyo popular, yo no puedo creer que una sola persona sea el principio y el fin de ese instituto político, que no haya entre sus filas una persona capaz de convertirse en candidato a la presidencia y ganar legítimamente. Porque ¿qué pasa? Miren, veamos los ejemplos incluso a nuestro alrededor. El caso de Honduras. Sí. Juan Orlando, ¿qué hizo? Exactamente lo mismo. Llega al poder democráticamente, pero estando ya en la presidencia, pone a sus magistrados en su tribunal constitucional y ellos hacen exactamente lo mismo que han hecho en El Salvador. Se inventan un fallo donde permiten la reelección presidencial, a pesar de que en la constitución de ellos también estaba prohibida. Ok, viene Juan Orlando, se presenta a la reelección y gana. Vayan a ver cómo ha terminado ese hombre, vayan a ver, terminó su otro periodo presidencial, sí, vayan a ver dónde está ahorita, preso en Estados Unidos, fue extraditado a Estados Unidos por actos de corrupción. Y creo que aunque era muy popular en su primer periodo, se manchó en su segundo. Y creo que eso le pasaría a la figura del presidente Nayib Bukele, que creo que nadie puede discutir que él ha llegado a la presidencia legítimamente. Eso no lo puedo discutir yo, el pueblo habló en las urnas y lo llevaron al poder a él y a sus diputados. Yo eso no lo puedo poner en duda. Pero si ellos empiezan a manipular el texto de la Constitución y pretenden una reelección presidencial, estarían violando la Constitución y por lo tanto ya ese segundo periodo estaría manchado. Ya ese segundo periodo ya le pueden llamar de dictador para abajo, porque ahí ya lo es. Ya lo es. Porque se está aferrando al poder de una forma arbitraria, abusiva, ilegítima e inconstitucional. Y eso va a traer repercusiones para el país, porque ¿quién va a venir a traer, cómo va a traer inversión extranjera a un país gobernado por un dictador? Veamos el caso de Nicaragua, que el presidente de ese país es un dictador a todas luces. Vayan a ver cómo prácticamente están quedando aislados del mundo. Queremos eso para nuestro país. Ya de por sí nos está costando atraer inversión, ya de por sí nos está costando que instituciones nos presten dinero, está costando que venga la ayuda de otros países. Imagínense con un presidente que se está aferrando al poder, tergiversando el texto de la Constitución, lo van a terminar de alejar y nos vamos a tener que ver las consecuencias, vamos a tener que sufrir nosotros mismos las consecuencias de esos actos. Claro, Zulia, ¿usted considera que esto también tiene que ver con lo mencionado el 1 de junio del 2021 por el presidente Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa, que les hizo jurar a los y las diputadas que iban a defender todo lo conquistado? Prácticamente los hizo jurar que lo iban a apoyar a él, lo iban a defender a él y no al texto de la Constitución. Y recordemos que todos los funcionarios públicos, cuando toman posesión de su cargo, ya dije, juran lealtad a la Constitución, juran defender la Constitución
Así que yo los invito a que vayan, que se compren o se consigan un ejemplar de estos a esos funcionarios y que la lean. Ustedes necesitan clases intensivas de estudio de este documento. No necesitamos cambiarlo, el documento está bien. Lo que necesitamos es leerlo y que ustedes lo pongan en práctica. Eso es lo que necesitamos, para que en este país exista una atmósfera donde todos nos sometamos al imperio de la ley. Eso es un Estado de Derecho, claro, donde todos, sin excepción, nos sometemos a las leyes. Y por lo tanto, si violamos una ley, vamos a tener una consecuencia. Si usted va y comete un delito porque el Código Penal dice que esa conducta es constitutiva de delito, usted tiene que pagar las consecuencias. Entonces, los funcionarios también tienen que acatar el texto de la Constitución y de las leyes y no venir con interpretaciones antojadizas para mantenerse aferrados al poder. Porque cualquiera creería, yo como soy mal pensada, yo creería que se quieren aferrar al poder porque no quieren rendir cuentas de tanta sospecha de corrupción que hay. Porque resulta que este gobierno es tan transparente que toda la información que los ciudadanos queremos conocer de cómo se están usando los recursos públicos, le ponen reserva, 7 años. Vaya a tratar de averiguar usted cuántos asesores tiene un diputado de la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas. Vaya a preguntar cuántos PPI tienen asignados cada diputado, información reservada. Vaya a preguntar cuánto se gasta en viajes de estos diputados, información reservada. Vaya a preguntar cuánto le cuesta al país el invento del Bitcoin, información reservada. Vaya a preguntar cómo se está ejecutando este plan de control territorial, información reservada. Vaya a preguntar usted cómo se están gastando los fondos de todos los salvadoreños, información reservada. Entonces, yo creería que se quieren aferrar al poder porque no quieren rendir cuentas de ese dinero. Ok, perfecto. Hay que analizar cuáles podrían ser las implicaciones internacionales que traería la aprobación de una reelección y a nivel económico y social. ¿Qué repercusiones tendría? Bueno, hay que analizarlo tras la pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos analizando los criterios que rodean el tema de la reelección. Así como terminamos el bloque anterior, ¿cuáles serían las implicaciones internacionales de la aprobación de la misma? ¿Y cuáles serían las implicaciones económicas, sociales o tal vez hasta culturales de aprobarla? Zulena Ayala, implicaciones internacionales. Bueno, en este momento, con un presidente legítimamente electo en el poder, ya tenemos problemas, por ejemplo, con el tema de los bonos. El valor de nuestros bonos cada vez se hunde más y más. Cada vez es más caro ir a los mercados internacionales a buscar préstamos, sí, porque ven a El Salvador de reojo diciendo, pero es que ahí una sola persona gobierna todo. Maneja todas las instituciones, no hay independencia judicial, no hay independencia de ningún tipo y todo eso afecta a la imagen país. Imaginémonos con un presidente que se está aferrando al poder de forma inconstitucional, no me quiero ni imaginar las consecuencias. Veamos las consecuencias, por ejemplo, El Salvador únicamente le gana en Latinoamérica Venezuela, que ya sabemos que es una dictadura, que llevan más de 20 años aferrados en el poder de forma fraudulenta, etcétera, etcétera. Ahí están las consecuencias.
venezolanos migrando a todas partes del mundo, que ya parece ser la historia también de El Salvador, que todos los días nos damos cuenta de que la gente se va del país buscando un lugar donde pueda mejorar su situación por la falta de empleo, por la seguridad, etcétera, etcétera. Así que el efecto allá afuera puede ser muy grave. Incluso en estos días estamos esperando que el Departamento de Estado publique la nueva lista Ingle, de los nuevos nombres que van a ser incorporados de los funcionarios de El Salvador por ser violadores, por ser antidemocráticos o corruptos. Ya hay varios en el gabinete que están en esa deshonrosa lista y son consecuencias para ellos, personalmente son para ellos, porque las sanciones son personales, que les quitan la visa a ellos, a su familia, pero también eso cómo se ve allá afuera, porque esos funcionarios que Estados Unidos va a declarar corruptos o que ya declaró corruptos, siguen en los cargos públicos, siguen tomando decisiones importantes para el país. Eso ahuyenta la inversión, eso hace que los mercados digan, quizás en El Salvador no, mejor me voy a llevar mi producción, mi planta, mi fuente de empleo para otro lado, pero en El Salvador no, por esa crisis democrática que hay. Y eso se traduce en más pobreza para el país, más migración. Y es un círculo vicioso que se va a agravar con esas violaciones a la Constitución. Nos pueden traer muchísimos problemas con Estados Unidos, o se debe mantener parte del discurso presidencial que menciona que Estados Unidos debe respetar las decisiones y debe respetar nuestra soberanía como pueblo, en todo caso se vaya a la reelección. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos contra nosotros? Nada, por eso repito, las sanciones son individuales. Estados Unidos no está sancionando a El Salvador, está sancionando a los funcionarios que para ellos han cometido actos de corrupción o actos antidemocráticos. Los 5 abogados que usurpan las funciones de la Sala de lo Constitucional actual están en esa lista. Imagínense qué deshonroso es que los encargados de interpretar el texto de la Constitución son catalogados a nivel internacional como corruptos y antidemocráticos. Eso tiene un impacto en los mercados financieros, tiene un impacto en la atracción de inversión extranjera, eso genera impacto. No es que Estados Unidos esté sancionando al país, lo que ha hecho Estados Unidos es, bueno, ayuda, como le daba antes, a El Salvador ya no se lo voy a dar porque no vemos que hay condiciones mínimas, democráticas mínimas, para que valga la pena que el dinero de los impuestos de los estadounidenses sean invertidos bien en El Salvador. Ellos tienen derecho a hacer eso, ellos no tienen obligación de darnos ese tipo de ayudas, que en este momento no las estamos recibiendo. Por primera vez en muchos años, después de la guerra, no lo estamos recibiendo. Es decir, no hablamos de un quebrantamiento o de una vulneración de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, en todo caso se llega a aprobar la reelección, sino que siempre habrían consecuencias, pero de manera individual para los funcionarios. A menos que estos funcionarios cometan algún delito que en Estados Unidos sea considerado como tal, ya sea un delito federal o de otro tipo. Recordemos, por ejemplo, que hay una funcionaria, la jefe de gabinete, que aparece varias veces en esas listas de Estados Unidos, y cuando uno lee más o menos las razones, es porque parece ser que ha estado en negocios de dudosa reputación que han involucrado la banca de Estados Unidos. Entonces eso le da jurisdicción a Estados Unidos de ver si han cometido algún ilícito. Entonces esto es un tema complicado, pero en términos sencillos creo que estamos claros en El Salvador que nos conviene tener una buena relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá tenemos 3 millones de compatriotas que ayudan a este país con el envío de sus remesas, que tienen una situación migratoria irregular en aquel país y que Estados Unidos no tiene por qué tenerlos allá. Seamos honestos. Si Estados Unidos decide hacer una redada y mandar de regreso a varios de esos compatriotas para El Salvador, seguramente se va a agravar la crisis de esas familias. Es un tema complejo. Vemos todos los días gente migrando de forma muy peligrosa hacia Estados Unidos porque quieren un mejor... nosotros al final somos
un país que necesita mucho de Estados Unidos y lo mejor sería tener una buena relación. Incluso la gente que solicita sus visas de turista, salió una gráfica que estamos muy mal también, que cada vez le dan menos visa de turista a los salvadoreños, porque allá afuera da la impresión de que queremos huir de este país, porque las cosas están tan mal que queremos salir de aquí. Analicemos las condiciones económicas que se podrían venir en caso de la reelección. A ver, no toquemos el tema meramente de los préstamos, porque si una institución quiere o no prestarnos, no tiene que ver directamente con la reelección, sino con un nivel alto. Claro que sí. Muchos de esos organismos lo que piden es... Solo para aclarar, esto lo digo por el alto nivel de endeudamiento, independientemente de la reelección. Sí, pero sí, el otorgamiento de préstamos de estas instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, ellos siempre piden como contrapartida condiciones, piden garantías mínimas saludables en democracia, democráticas. Y si El Salvador no está dispuesta a brindar esa garantía, no nos van a prestar dinero, no nos van a prestar dinero. Así que sí tiene mucho que ver una reelección presidencial, porque, repito, ya sería aferrarse al poder de forma inconstitucional, y eso a todas luces viola la democracia. Entonces estamos hablando que sí se agravaría el factor económico, claro, a nivel internacional por el simple hecho, bueno, no tan simple, por aprobar la reelección. Así es. Ok, perfecto. Y a nivel nacional, ¿cómo usted vería la situación? Cualquiera diría que al salvadoreño no le importa, que la democracia son términos que no se comen, que no se ven en un plato de comida, no me resuelven el día a día. Es como el oxígeno. Sabemos que existe, pero no lo vemos hasta que nos hace falta, hasta que no lo tenemos. Entonces, si se han fijado, en estos 3 años hemos ido perdiendo un poquito de nuestros derechos, un poquito de nuestras libertades, un poquito de la democracia, pero en condiciones que nos permiten seguir adelante con nuestro día a día. Pero si llegamos a perder totalmente eso que nos ha costado tanto como país, se va a ver reflejado una vez más en el tema económico, en el tema social, en el tema de la migración, en ese círculo vicioso que nos afecta a todas las familias salvadoreñas. Así que es un tema muy delicado, es un tema que me duele mucho que en pleno 2022 lo tengamos que estar explicando, cuando está desde 1983 está ampliamente prohibido en la Constitución, y nos estamos desviando de temas importantes. Nos estamos desviando en el tema de esos inocentes que están pagando con su libertad la improvisación del gobierno en el tema de seguridad. Escuchamos un vicepresidente decir que esos muertos en las cárceles son daños colaterales, como que no fueran familias. Son personas que hemos visto reportajes amplios diciendo, pero era maestro, pero él tenía un trabajo formal, tenía familia, y lo metieron injustamente en la cárcel, y allá adentro, a manos del Estado, bajo el cuidado del Estado, lo asesinaron y no pasa nada. Pareciera que no pasa nada. Díganme, ¿quién va a traer su inversión a un país en esas condiciones? En que por cualquier cosa andan amenazando a cualquiera, te voy a denunciar anónimamente para que te metan preso. Y ya sabemos que si a usted lo llevan preso, usted no tiene derecho a probar su arraigo. Su abogado defensor, si tiene la suerte de contratar uno, va a ir a hacer acto de presencia, porque los jueces en automático están dejando a toda la gente en detención provisional, dañando a muchas familias de inocentes, no de los pandilleros, porque aquí no se trata únicamente de ellos. Ayer, por ejemplo, leíamos un reportaje de un periódico digital, y una vez más queda comprobado el show de este gobierno en el tema de seguridad. Mientras inocentes están siendo capturados y están pagando con sus vidas la improvisación del gobierno en el tema de seguridad, vemos líderes, cabecillas de pandillas, libres, viviendo una vida de lujos. Y yo le pregunto, ¿qué hace el Croc en un apartamento de lujo? Viajando libremente
escoltado por un funcionario del actual gobierno, que mientras inocentes están presos. Una doble moral. ¿Cómo es posible que un pandillero que en este momento debería estar en la cárcel purgando una pena de 40 años ande libre? No es que son mentiras, no es que ese reportaje es falso, tan falso que no hemos visto hasta este momento que las autoridades de seguridad nos presenten al Croc en su celda. ¿Por qué no nos callan la boca los detractores? ¿Por qué no nos enseñan a dónde está el Croc encerrado? ¿En qué penal lo tienen? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque está libre. Y libre por orden de este gobierno. Perfecto. Bueno, para seguir analizando las declaraciones, lo haremos luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y si ustedes se fijan, este programa lo iniciamos con las palabras que mencionaba Félix Ulloa respecto a la reelección. Pero además, durante sus declaraciones mencionó que el régimen de excepción era exitoso debido a que tenía un 95% de efectividad. Y que así, que como en toda guerra, como en toda lucha, siempre van a haber daños colaterales. Y por tanto, que de las más de 45.000 personas capturadas, apenas se habían hecho poco más de 2.000 denuncias respecto a lo que estaba ocurriendo en los centros penales. A ver, entonces, sus declaraciones respecto al régimen de excepción, respecto al 95% de efectividad y que apenas son 2.000 denuncias, ¿con qué criterios se debe ver? Zulema Ayala. Bueno, yo siempre estuve en contra de la implementación del régimen de excepción para el tema de seguridad, precisamente porque conozco la Constitución, entiendo el espíritu de ese apartado cuando habla de un régimen de excepción y suspensión de ciertos derechos fundamentales que no aplicaban en el tema de la seguridad, porque la seguridad es un tema permanente, que el Estado nos tiene que brindar a todos los salvadoreños seguridad. Sí. Eso es parte de la naturaleza del Estado. Pero bueno, han implementado este régimen, 45.000 detenidos, viendo esas muertes crueles de inocentes como daños colaterales. Yo les aseguro que para las familias de esos inocentes no son daños colaterales, son padres, son hijos, son personas que contribuían a su hogar, muchos tenían trabajo formal. ¿Cómo podemos venir a hablar de que se fueron en la colada? Estamos hablando que si son 45.000 detenidos, mínimo 2.250 inocentes están purgando una pena que no deberían. Entonces, yo desde el inicio le hacía la pregunta a la gente: ¿qué es mejor? ¿Morir a manos de las pandillas o morir a manos del Estado? Ninguna, ¿verdad? Las dos muertes son lamentables, ninguna debería de darse. Pero esa es la situación en la que nos tienen actualmente en El Salvador. Nos están llamando defensoras de pandilleros a quienes estamos defendiendo el Estado de Derecho. Nos llaman y nos insultan a los que creemos en los derechos humanos, incluso de los que están presos, que deben de ser defendidos. Nos han llamado delincuentes, cuando es el Estado, cuando es el gobierno del actual gobierno el que ha sacado de los penales a los cabecillas, a los principales cabecillas que Estados Unidos está pidiendo su extradición, y los ha dejado libres para que hagan lo que quieran, y los inocentes para adentro. Discúlpenme, pero yo no estudié la carrera de Derecho
para tolerar este tipo de injusticias. Me sentiría muy mal conmigo misma si no alzo mi voz en contra de tanto atropello y de tanta arbitrariedad. Pero bueno, el pueblo decidió darle el poder total al actual presidente y ya vimos que él está haciendo verdaderos desastres con ese poder. Y sería el fin si le seguimos dando más poder a esa persona. Mejor pidámosle que rinda cuentas. Ahí deberíamos de enfocar nuestros esfuerzos. Pidámosles cuentas al gobierno de cómo se está gastando el dinero de todos los salvadoreños. Ahí sí me les uno en primera fila. Ok, perfecto. Bueno, vamos a nuestra última pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y el último comentario a analizar que se ve en las redes sociales respecto a la extradición de criminales es este. Mire, pero es que si se le hace caso a Estados Unidos de extraditar a muchísimos pandilleros, lo que va a pasar es que allá van a ir a vivir una vida de lujo. Por tanto, tienen que quedarse en El Salvador porque en El Salvador sí van a pagar y se les va a aplicar todo el peso de la ley. ¿Qué análisis merece? Es una exitosa propaganda gubernamental, esa que usted acaba de mencionar. Hay mucha gente que no analiza, que no se detiene a pensar, la repite y la repite. Yo sí estoy a favor de que esos cabecillas sean extraditados a Estados Unidos, pero ¿saben qué? No va a pasar. Prefieren dejarlos en libertad, que se vayan, que huyan, porque creo que hay un trasfondo mucho más siniestro. Y como se habla de una tregua entre el actual gobierno y las pandillas, yo soy mal pensada, ya lo dije, y creo que el gobierno no va a permitir la extradición, no porque vayan a vivir una vida de lujos en las cárceles de Estados Unidos, sino porque temen que esos cabecillas hablen y cuenten si es cierto que negociaron con el actual gobierno. Y yo creo que eso se haría tambalear a todo un país. Y entonces dejaríamos de hablar de cosas triviales y nos enfocaríamos en algo en que sí sacaría del poder a los actuales funcionarios. Esa es mi humilde opinión. Finalmente quisiéramos seguir analizando más de este tema. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero no queremos irnos sin antes agradecerle a Zulema Ayala haber aceptado nuestra invitación. Gracias. En un momento en que los espacios de entrevistas cada vez se cierran más y más para las voces opositoras, quiero agradecer a su programa por la invitación y aquí voy a estar las veces que me necesiten, porque creo que es importante siempre escuchar todas las opiniones que se tengan sobre un tema que afecta a todos los salvadoreños. Buenas noches. Y bienvenido sea. Y ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto, bueno, siempre lo va a tener usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.